En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Les habla Juan Enrique Holguín. Y una vez más, con ustedes en este jueves 20 de julio, nublado, esperando la lluvia del día viernes acá en la región y parte de la zona centro-sur del país. Y nosotros, como siempre, en Revelando con la intención de informarles, entretenerles y, por supuesto, acompañarles en este horario de 6 a 7 de la tarde. Momento quizás que usted va camino de regreso a casa o algunos ya están en casa y otros, por supuesto, en actividades laborales. Y bueno, paso a darle también la más cordial bienvenida a mi distinguido amigo y colega radial, don Carlos Flores, quien lealmente semana a semana está aquí al aire para opinar, analizar y comentar las cosas que suceden en el quehacer nacional como internacional. Buenas tardes, Carlos, muy bienvenido. Muy buenas tardes, Juan Enrique, y buenas tardes a nuestros auditores de Radio Portales, a los fieles seguidores de nuestro programa Revelando. En el día de hoy, julio 20 del año 2023. Estamos estamos en el segundo semestre, iniciando el segundo semestre, y bueno, con un tiempo, yo diría que con temperaturas bajas, y esperando que llegue un poco más de agua, Juan Enrique. Así que muy contento. Así es. Oye, tú hablas de un poco frío. Imagínate si estuvieras en la Antártica, entonces estarías congelado, porque aquí la temperatura todavía ni se aproxima, sobre todo en la costa, rara vez llega a aproximarse a los 0 grados centígrados. Pero es una cuestión de piel. Algunos sentimos el frío más, otros menos, y así es la cosa. Eh, Queremos agradecer a nuestros técnicos que hacen posible que estemos al aire en este horario todos los días de la semana, de lunes a viernes. Así que nuestro reconocimiento a don Claudio Alvarado, Luis Salinas, Mario Salazar y, por supuesto, a todo ese gran equipo de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Bueno, y recordar también que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, quien nos permite estar acompañándolos, permite que este programa lleve muchos años en el aire y que podamos tener un espacio de conversación, de entretenimiento, de análisis y también de información. Juan Enrique. Por supuesto. Y antes de entrar ya en materia, tenemos que mencionar que todas las opiniones, comentarios que se hacen en este programa son absolutamente a título personal y no representan necesariamente el pensamiento u opinión de Radio Portales de Valparaíso, como tampoco de Asofar. Bueno, vamos a entrar en materia de inmediato con los temas que hemos preparado con Carlos para esta tarde y con el tema editorial, con el que siempre intentamos entregar conceptos y principios que son importantes en la vida y en el desarrollo de nuestra sociedad y particularmente
de nuestro país. La semana pasada hablamos de la probidad en el servicio a la comunidad, referido con la honradez, muy importante. Y hoy el tema que Carlos ha propuesto es la representatividad. ¿Qué implica este concepto? ¿Qué significa ser representante de? Porque lo escuchamos y lo vemos en los medios de comunicación, que la gente comenta mucho en este tema de la representatividad, que no nos representan, que sí nos representan los políticos. En general, yo creo que un hombre público, una autoridad, un líder, un parlamentario, ponga usted el título que quiera, estimado auditor, dirigente comunal, siempre está con su cargo al hombro. Nunca deja de serlo a las 24 horas del día y por supuesto que debe actuar en beneficio, resguardo de quienes representa y nunca a título personal y menos que considere solo una parte de sus representados. No sé por dónde partimos, Carlos, con esta conversación de este tema tan interesante. Bueno, efectivamente, Juan Enrique, quisimos traer este tema porque la representatividad es muy importante en cualquier ámbito. Tal como decía Juan Enrique, en distintas partes o en distintas organizaciones hay elecciones y se eligen autoridades, se eligen coordinadores, se eligen supervisores, pero yo diría que es importante circunscribirnos a lo que significa la representatividad en el ámbito político, porque diría yo que es lo más gráfico. Y obviamente la representatividad o la representación tiene ámbitos que están relacionados en forma muy importante con la ética, con la consecuencia y con la probidad. Y también tiene, ¿no es cierto?, tiene importancia y relevancia en el ámbito político, específicamente o propiamente tal. Desde el punto de vista ético, tal como mencionaba Juan Enrique, eh, los chilenos eligen autoridades. Y recordemos que el sistema político chileno, la gobernabilidad en Chile, se ha establecido mediante una democracia representativa. Eso significa, digamos, que el pueblo, la nación, que es el soberano del país, elige un grupo de personas y le da el poder, ¿no es cierto? Le da la confianza, le da la tarea de representar a distintos grupos. Y esto se hace, digamos, mediante la democracia representativa que está circunscrita al poder legislativo, al Congreso, que elige senadores y diputados. Y obviamente una forma racional de hacerlo es dividir al país en sectores geográficos para elegir representantes. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, hay eh, una representación territorial que corresponde a los senadores y una representación demográfica o poblacional que tiene que ver con los diputados. Y, y bueno, efectivamente, ¿qué es lo que se espera de un representante? Que efectivamente cumpla con consecuencia, con coherencia, lo que las personas prometen en sus campañas, ¿ya? En los distintos ámbitos, incluso en el poder ejecutivo también, ¿no es cierto? Se elige al presidente que ocupa su cargo en dos ámbitos, como jefe de gobierno y como jefe de Estado. Eh, por lo tanto, desde el punto de vista ético, un representante, que puede ser un diputado o un senador, se espera que cumpla adecuadamente sus funciones con probidad, que las cumpla con la verdad y que efectivamente represente el interés de los ciudadanos y no el interés personal. Eso es muy importante. Eh, Hemos visto en el último tiempo, relativo a la representatividad, cómo se ha visto dificultado el gobierno en Chile. Recordemos que al término del gobierno militar,
y de acuerdo a la Constitución vigente del año 1980, se estableció un sistema electoral binominal. El sistema electoral binominal a, digamos, a un sistema de elección mayoritario, que el país se dividía en circunscripciones y en distritos, circunscripciones para diputados y distritos para senadores, y se elegía dos en cada uno de ellos. Eso significaba normalmente, ¿ya?, que las dos coaliciones o los dos partidos más grandes quedaran representados y en algunos casos un tercero, pero estaba orientado a una gobernabilidad, una gobernanza mayor, por lo que se considera en la teoría un sistema de mayoría parecido al sistema político que ocupa Estados Unidos. Y eso se cambió el año 2018 a un sistema proporcional que permitió, ¿no es cierto?, la creación, la aparición de muchos partidos, ¿ah? Y también, ¿no es cierto?, la elección porque se aumentó de 120 diputados a 155. ¿Y qué implicancias tuvo este cambio? Y se produjo en el Congreso una fragmentación política, una cantidad impresionante de partidos, más de 22. Y por lo demás, también produjo otro efecto, diría yo, que es no deseado, que hubo candidatos que son elegidos y que actualmente incluso están elegidos con una votación muy pequeña. La pregunta es, ¿cuál es lo adecuado para que haya una buena representación de la población? Entonces, hay diputados que tenían una cantidad impresionante de votos, pero hay otros que tienen hasta menos del 1%. ¿Qué se tradujo esto? En la fragmentación. ¿Y qué efecto produjo la fragmentación? Una dificultad en gobernar, porque el Congreso, aparte de tener las funciones fiscalizadoras en la Cámara de Diputados, tiene que legislar, tiene que crear leyes, tiene que hacer grandes acuerdos políticos. Y cuando hay una excesiva cantidad de partidos, o también cuando hay una cantidad importante de diputados que tienen muy baja votación, se produce un problema de gobernanza, de gobernabilidad, y, y altera la estabilidad política del país. Es por eso que hemos visto que en las enmiendas que se han presentado al proyecto de la nueva Constitución existe la idea de disminuir la cantidad de diputados y de senadores. ¿Eso qué provoca? Provoca precisamente que haya una mejor representatividad en el sentido de la gobernanza, porque al disminuir la cantidad significa que los diputados electos van a tener una votación porcentual más alta, que significa obviamente también una mejor representatividad de la población. Este es un tema muy importante y que podríamos conversar todo el programa con Enrique, pero básicamente lo que interesa es que tiene dos ámbitos esto de la representatividad. Uno ético, que es que la nación, el pueblo, elija adecuadamente a sus representantes, y a su vez que estos sean fieles representantes de la población por la cual fueron elegidos y que además estén cubiertos, ¿no es cierto?, formados de sólidos principios valóricos, de probidad y de honestidad, porque eso es lo que le produce un bien al país. Me parece a mí un tema muy importante, así que espero que haya sido claro con lo que he explicado, pero es un tema relevante para el desarrollo de nuestro país. Juan Enrique. Sin duda, por eso que lo pusimos en carpeta en el programa de hoy, estimados auditores. Yo quería finalizar esto de la representatividad que también tiene asociada la responsabilidad de aquellos que nos están eh, representando de actuar de acuerdo con los intereses de quienes representan. Ese es el punto clave de todo esto. Y también el compromiso que debe haber con, como decía muy bien Carlos, ¿cómo se llama? Con valores y principios, con bienes superiores. Un compromiso con el bien común de la gran mayoría de la gente. Y eso de repente uno lo ve que escasea, por decirlo así, simple en nuestros parlamentarios, en nuestros políticos, incluso también
en quien dirige la nación en algún momento. Así que lo dejamos ahí planteado para que usted siga dándole vuelta a este tema de la representatividad, un elemento esencial para construir una sociedad justa, equitativa y que garantice que las voces de todos sean tomadas en cuenta, pues si esa es la idea, amigo auditor, y que se trabaje por el bienestar colectivo y no personal, particular o partidario de ciertos grupos. Así que cuando eso se cumple, se fortalece también la legitimidad y la confianza en el sistema político, en este caso que estamos hablando, en las instituciones, bueno, y finalmente en todos aquellos que están representando a ciudadanos en alguna actividad. Vamos a continuar con nuestro programa y como primer punto tenemos aquí un tema algo triste, pero queríamos con Carlos hacer un recuerdo y un reconocimiento a la labor que realizó en esta radio el distinguido periodista don Ricardo Jofré Arriagada, recientemente fallecido. Personalmente tuve ocasión de conocerle, de escucharle su programa tan conocido a la hora del almuerzo, por ustedes, estimados auditores, el Solo para Mayores, donde don Ricardo hacía un descarnado análisis y comentaba los sucesos locales, nacionales, junto con ustedes, que lo hacían vía telefónica. Así que un especial saludo a la familia, nuestras condolencias a este eh, colega radial, Carlos. Bueno, sí, siempre es triste ver la partida de las personas, pero en este caso, ¿no es cierto?, es adicionalmente importante testimoniar el gran servicio que prestó este periodista, don Ricardo José, y cómo él estuvo durante muchos años en la radio acompañándolos, a ustedes, a los auditores de Radio Portales. Él también tuvo muchos programas en otras emisoras, pero al final su último tiempo fue en nuestra emisora. Así que también transmito mis condolencias a la familia y también, ¿no es cierto?, a todo el personal de Radio Portales. ¿M? Así que un abrazo para todos ellos y bueno, que descanse en paz, don Ricardo José. Así es. Continuando brevemente, porque creo que no hay mucho más que agregar, perdió Colo-Colo, dramáticamente, trágicamente, no sé cómo decirlo, ahí 5-1 fue, ¿no? Pero lo importante, amigos porteños, los caturros, nosotros estamos contentos. Nuestro Santiago Wanderers sigue avanzando. Estamos en la séptima posición, muy cerca de los líderes. Y este sábado nos toca con Recoleta, un equipo totalmente ganable, por decirlo así. Veamos qué es lo que dice el fútbol el fin de semana con nuestro Santiago Wanderers. No sé si tú quieres agregar algo deportivo, Carlos. No, mira, la verdad que efectivamente contento con el triunfo de Santiago Wanderers porque ya lo pone de frentón en la carrera por el título. Así que si mantiene una regularidad y también ojalá mejor desempeño, puede estar en los primeros lugares. Y también, ¿no es cierto?, una mala noticia para nuestro equipo del interior, San Luis, que perdió con Iquique, y San Felipe, que venció a Antofagasta. Esos son los de la región. Y en el caso de Everton también un poco triste, Juan Enrique, porque perdió sorpresivamente, incluso jugando bien, pero bueno, el fútbol tiene ese tipo de sorpresas y perdió frente a Unión Calera, otro equipo de la región, pero se mantiene también en la parte, en la mitad superior de la tabla de posiciones y esperamos que alcance una regularidad porque el equipo juega muy bien, tiene una dinámica bastante atractiva. Solo diría yo que tiene el problema de poca eficacia en el arco y eso, y también tiene algunas debilidades, ¿no es cierto?, en el área defensiva. Pero bueno, también es importante que destaquemos cómo va el deporte del fútbol en nuestra zona. Y bueno, lo de Colo-Colo yo diría que fue bastante vergonzoso. Y bueno, es como
lamentablemente darnos cuenta de que internacionalmente tenemos como país poco peso. ¿M? Nuestros equipos de fútbol son fácilmente eliminados en las primeras etapas de las competencias, y incluso, ¿no es cierto?, un equipo como Colo-Colo, que se supone que es lo más granado que tenemos en el fútbol chileno, pierde estrepitosamente. Pero bueno, también, Juan Enrique, yo quería destacar el caso de Martina Bailey, ¿ah? La atleta chilena que está en Europa entrenándose, eh, y ella ha ha alcanzado cuatro récords chilenos, ¿ah? En su especialidad, que es 400 metros. ¿M? Ella los ha batido, ¿no es cierto?, primero en Bélgica, luego en Alemania, en Suiza y últimamente en Polonia. Y alcanzó el número, ¿no es cierto?, el récord de 51,07, ¿ah? Lo que la coloca en una posición muy destacada y con grande esperanza para el Panamericano que viene. Es una atleta chilena, eh, hija del atleta chileno Gert Weil y una también atleta colombiana. Así que es una muy buena noticia, positiva, porque, bueno, romper cuatro récords de Chile en poco tiempo tiene un mérito inmenso, creo yo, Juan Enrique. Sin duda, gran mérito de esta atleta nacional, Martina Weil. Así que nuestra felicitación y esperamos que en el Panamericano tenga un muy destacado lugar y una participación que quede para la historia. Y hablando de la historia, vamos a cerrar nuestra primera parte recordando que un día como hoy, en el año 1969, el hombre llegó a la luna. Qué interesante, un gran paso y bueno, a lo mejor al regreso podemos comentar algo sobre ese tema, que además coincide con el Día del Amigo. Así que nos despedimos de esta primera parte, estimado auditor, con un saludo muy especial en el Día del Amigo. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso, aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Les habla Juan Enrique Holguín. Y en la pausa musical, que como siempre el tema lo escogió mi distinguido amigo Carlos Flores, quien me acompaña como siempre, me pareció una muy buena elección. Yo diría que era una balada, ¿no es cierto?, década de los 70, y la imaginación del autor de qué es lo que iba a pasar con la llegada del siglo XXI que nosotros estamos viviendo. Bonito tema. Bien, Carlos. Efectivamente, Juan Enrique, esta canción es cantada, ¿no es cierto?, por Joseph Ira Dassin Lohner. Es de Estados Unidos, nació en Nueva York, pero es un cantante francófono, canta principalmente en francés. Y como su apellido lo dice, Dassin, ¿no es cierto?, él tiene muchas canciones, pero él tuvo mucho éxito en canciones en español. Y esta canción tiene como nombre La vida viene, la vida va, ¿ya? Es como una alegoría a que la verdad es que la vida sigue su camino permanentemente, ¿ah? Eh, entonces dice, eh, parte de su letra dice, la vida viene, la vida va, todo sucede como escrito está. Eh, la vida sigue ocurriendo a pesar de todas las cosas, de lo que uno pueda esperar. Y por lo tanto, la recomendación es a disfrutar la vida, a vivirla adecuadamente, porque todos tenemos un destino y las cosas suceden, ¿ah? La vida viene y la vida va. Así que espero que la hayan disfrutado, Juan Enrique. Sí, me gustó, así que ha aprobado, como dije. Y bueno, continuemos. Estábamos hablando al término de la primera parte hoy se celebra un aniversario de la llegada del hombre a la luna.
el 20 de julio del año 1969, la misión espacial estadounidense Apolo 11 logró esta hazaña de llegar a la Luna y pisar la Luna. Fueron 3 astronautas los que integraron esta misión: Neil Armstrong, que era el comandante, Edwin Aldrin y Michael Collins. De los 3, solo sobrevive Edwin Aldrin a la edad de 93 años y con una curiosidad, se casó recién por 4ª vez, ahora a principios de este año, ¿eh? Así que un reconocimiento a este hecho, porque yo recuerdo que en esos años hubo mucha gente que pensó que esto era una invención, que no era verdad, lo que se estaba viendo en la televisión blanco y negro en esos años, amigos auditor, la llegada del hombre a la luna. Y bueno, ahí no sé si tú tienes en la mente o el recuerdo el comentario de, del astronauta Neil Armstrong, que mientras caminaba o daba su primer paso en la luna, pronunció la famosa frase: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Bueno, así que hay que recordarlo. Y también entonces de este hecho se tomó un argentino para crear o impulsar la creación del Día del Amigo. Bonito recuerdo, ¿no te parece, Carlos? De todas maneras, yo diría que fue un gran evento en su oportunidad transmitido por televisión. Y recordemos, ¿no es cierto?, que en el Apolo 11 era el que trasladaba, ¿no es cierto?, la nave Columbia y el módulo lunar. Y, y Michael Collins permaneció, ¿no es cierto?, en el Columbia, mientras en el módulo lunar descendieron Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Una bonita epopeya que, digamos, no hemos tenido algo parecido después en el futuro. Y yo diría que lo que tú comentas de que podría haber sido una falsedad, bueno, hay videos que todavía circulan en las redes sociales respecto a eso, pero de todas maneras creo que fue un hito importante en nuestra ciencia, en nuestra historia como humanidad. Creo que Estados Unidos logró una gran hazaña con mucho esfuerzo y con mucho tiempo de preparación. Así que creo que vale la pena. Y bueno, tal como tú decías, el argentino que pensó en el Día del Amigo dijo, bueno, este evento que ocurrió es algo que une a todas las personas. Todas las personas, digamos, están de acuerdo con la llegada del hombre a la luna y por lo tanto es un hito que genera unidad. Y bueno, obviamente pensó en el Día del Amigo, que creo que en general se celebra no en todos los países de América Latina, pero sí en España, Argentina, Uruguay, Chile, ¿ya? Y yo diría que Chile en menor escala, tal vez no se da tanta publicidad, pero es en todo caso un día importante que uno pueda celebrar para los amigos que tiene. Me parece que es parte importante del ámbito social. Me parece, sí, pues este es un periodista argentino que para lograr este suceso que hace plasmado y se decretara o se considerara el 20 de julio el Día Internacional del Amigo, mandó cartas, más de 1000 cartas a distintos países del mundo solicitando eso. Así que un reconocimiento también al empuje, la creatividad del ser humano. Te fijas, por un lado la tecnología, el desarrollo, llegar a la luna, y por otra parte la mente de este periodista argentino que dijo, oye, aquí hay un hito importante que es un saludo de la humanidad al espacio de amistad. Y entonces crea el Día del Amigo. Bueno, sigamos adelante recordando hechos que son interesantes, estimados auditores, y particularmente para nosotros que, eh, bueno, hicimos nuestra vida profesional fundamentalmente en la Armada de Chile. Me parece interesante recordar que un día como hoy también se recibió el submarino Carrera, o hizo pabellón el submarino General Carrera, un submarino de la Armada de Chile,
de la clase Scorpén. Así que un especial saludo a todos los integrantes de la familia naval de la especialidad de submarinistas y en particular a la dotación de este especial navío que se sumerge y navega en el silencio y en la oscuridad de las profundidades del submarino General Carrera. Carlos. Bueno, hicimos algo realmente importante para la defensa de Chile, para la Armada, eh, porque recordemos que los submarinos son armas de carácter estratégico, ¿ah? Que le permiten, ¿no es cierto?, a los sistemas de defensa, a las Fuerzas Armadas de un país, eh, realizar comisiones de mucha importancia estratégica. Y hacer presente que este es uno de los submarinos más modernos del mundo en el ámbito de los submarinos convencionales. Y para nosotros, ¿no es cierto?, es un orgullo que la Marina pueda operar un arma tan moderna, un buque de tanta importancia, con alta tecnología, y que obviamente tiene su par, el O'Higgins, ¿ya? Que son dos buques similares, y que creo yo que la Armada dio un avance muy importante con la construcción de estas unidades a un consorcio franco-español. Y bueno, saludamos efectivamente a los tripulantes de los submarinos Scorpén y en particular del Carrera, a los que están ahora a bordo y otros que pueden haber servido con anterioridad en esa unidad. Juan Enrique. Sí, yo quiero agregar algo porque me acaba de venir a la mente, eh, no sé, amigo auditor, pero yo tuve la oportunidad de sumergirme años atrás en uno de los antiguos submarinos que tenía nuestra armada, el Simpson, y es una sensación muy, muy especial. Y hay que pensar qué significa vivir bajo el agua a más de 200, 300 metros de profundidad. Este submarino puede llegar a más de 300 metros de profundidad y estar aislado conlleva una serie de restricciones y requiere un espíritu, un carácter muy particular de las personas que están dispuestas a vivir largos periodos bajo el agua y en esas condiciones donde el espacio es escaso, las condiciones ambientales son también extremadamente hostiles, ya mencioné el aislamiento y bueno, creo que es justo hacer este reconocimiento a las personas que han abrazado esta especialidad porque realmente requiere coraje y valentía atreverse, además de una preparación muy acabada. Entiendo que los submarinistas en su preparación deben dominar todo lo que sucede, toda la maquinaria, cada uno debe conocer todos los procedimientos porque la seguridad en la operación es fundamental. Así que mi reconocimiento a los submarinistas y también adhiero al saludo en el día del submarino Carrera. Carlos. Bueno, efectivamente, Juan Enrique, recordemos de que estas unidades que su utilización, ¿no es cierto?, táctica y estratégica es bajo la superficie, y también apoyada por el silencio. Acordémonos que los submarinos son grandes sistemas de escucha, ¿ah? Detectan a través del sonido a las unidades de superficie. Por lo tanto, el submarinista tiene que tener características muy especiales porque tiene que mantenerse permanentemente en silencio, por decirlo así. Tiene que tener mucho entrenamiento, aislamiento, mucho conocimiento y mucha coordinación. ¿Ah? Recordemos que un submarino es un lugar con espacios reducidos de habitabilidad. Entonces, se requiere, ¿no es cierto?, un sentido muy especial para tener esa especialidad y para navegar a bordo de un submarino. Así que felicitaciones, un hito importante para la Marina, y bueno, quisimos traerlo
para recordar a nuestros auditores la importancia de nuestra Armada y también, ¿no es cierto?, el poder disuasivo de estas unidades tecnológicamente muy avanzadas. Bien, continuemos avanzando con nuestro programa. El tiempo es oro y el reloj es inexorable. Vamos a la actualidad nacional, tema que nuestros auditores siempre están esperando. ¿Qué es lo que tenemos en carpeta, Carlos? Bueno, yo diría que lo último, ¿no es cierto?, que, bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo, pero sabemos que nuestro presidente de la República hizo una visita a Europa, donde tuvo varias actividades, ya principalmente, pero curiosamente lo que llamó más la atención, Juan Enrique, fue la entrega de una medalla al juez Garzón. Recordemos que el juez Garzón se hizo famoso, por lo menos en Chile, no sé si en otros países habrá tenido esa relevancia, porque participó, ¿no es cierto?, en la detección del general Pinochet en Londres. Pero también ha tenido otras actuaciones el juez Garzón que han afectado los intereses de Chile. Y también él ha tenido algunas actuaciones como abogado que tiene que ver con la prevaricación, incluso ha tenido suspensiones. Entonces, eso es importante y creo que lamentablemente ese hecho que hizo el presidente Boric, ¿ah? Aparentemente no muy meditado, opacó cualquier otra circunstancia que pueda tener interés de carácter de las relaciones internacionales, económicas, con otros países y principalmente con Europa, un continente muy importante, Juan Enrique. Bueno, la visita de nuestro presidente a Europa todavía está en desarrollo, pero el tema que tú apuntas, yo quería destacar que este señor Baltasar Garzón, ¿no es cierto? Fue condenado en España. O sea, eso es lo curioso. Fue condenado, hasta yo recuerdo, por alguna circunstancia y quedó inhabilitado y fue expulsado de la carrera judicial en ese país. Entonces llega nuestro presidente que debería representarnos responsablemente y le da un reconocimiento a este señor, independiente que él lo estime, que lo que haya pensado el presidente Boris, pero se escapa de algo muy importante, de la carrera de este señor al cual él está haciendo un reconocimiento público y a nombre de todo el pueblo chileno. Entonces aquí tenemos un tema claro de una representatividad mal asumida y mal llevada, estimado auditor. Esa es mi humilde opinión. No sé qué piensas tú, Carlos. Bueno, de todas maneras, Juan Enrique, porque tal como lo mencionamos en la primera parte de este programa, la representatividad tiene que ser muy fiel la representatividad y cuando uno accede a un cargo, incluso de elección popular, tiene que darse cuenta de que cuando asume el cargo ya está representando no a sus electores, sino que a toda la circunscripción que representa. En el caso del jefe de Estado, es todo el país. Por lo tanto, llama la atención que él, en forma, yo diría que un poco imprudente, ¿no es cierto?, hace una acción que más bien tiene un tinte partidista que un tinte de una acción del Estado de Chile o de la representación del Estado de Chile. Y además, digamos, es muy dudosa, ¿no es cierto?, la representación en cuanto a la opinión ciudadana respecto a ese acto. Creo que fue imprudente y se suma a una serie de eventos que ha hecho el presidente de la República, Gabriel Boric, que han afectado las relaciones internacionales, o precisamente yo diría que la costumbre que tiene la Cancillería de llevar la política exterior de Chile en niveles superiores, creo yo, Juan Oye, Enrique. y para cerrar este tema de la medalla, reiterar lo que a lo mejor usted no ha leído, pero se ha publicado profusamente, nuestro canciller, al referirse a este tema, escuetamente dijo que era una decisión presidencial y que su opinión al respecto era irrelevante, con lo cual dejó en claro que esta decisión nuevamente es muy personal del presidente y lo más probable es que nuestro ministro de Relaciones Exteriores no haya tenido idea de que esto iba a suceder
con esos alcances que hemos comentado. Yo quiero referirme también a la otra arista de este tipo de gira, porque se le da mucha publicidad, sobre todo en el gobierno, obviamente, de los logros, los alcances, todo lo que va a poder avanzar el país. Y resulta que cuando uno empieza a buscar qué es lo que se ha logrado, por ejemplo, con España, se firmaron un par de acuerdos, pero inversión, que yo sepa, nada. Algún traspaso importante de, no sé, de tecnología, tampoco. Hay un acuerdo que se firmó de entendimiento sobre cooperación en materia de ciberseguridad, otro acuerdo en coproducción cinematográfica y me parece que hay otro más de cooperación entre el Museo Democrático o Museo del Reino de España y el Museo de la Memoria. Esos son los grandes acuerdos que a lo que llegó el presidente con España. Perdón, yo creo que es bastante pobre. Si fuese eso lo único que se alcanzó a lograr en la visita a España, con todo lo que se mencionó, que era la importancia, la relevancia de las relaciones, el intercambio comercial, cultural, etcétera, etcétera. No sé qué piensas tú, Carlos. Bueno, yo solamente quiero agregar, Juan Enrique, de que se criticó mucho el hecho de que el presidente saliera de Chile cuando se encontraba en medio de una crisis que tiene que ver con corrupción, una crisis que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la probidad, ¿no es cierto?, de su coalición. Y sin embargo, el argumento que utilizó la Cancillería fue que era importante, ¿no es cierto?, la presencia del presidente en Europa. Y tal como tú lo has mencionado, no hay grandes avances que tengan relación con el desarrollo de Chile. ¿M? Incluso muchos de sus acuerdos tienen un tinte también políticamente sesgado, ¿ya? Entonces es bastante, yo diría, decepcionante lo que ha ocurrido en esta situación. Tal vez podríamos rescatar lo que dijo el presidente respecto a la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no es cierto? Criticando, rechazando la acción invasora de Rusia. ¿M? Pero que también, ¿no es cierto?, se nota que hubo una mala coordinación porque se pretendió dar como una información relativa al bloque sudamericano y los otros países no siguieron, ¿cierto?, la declaración de Gabriel Boric. Entonces, ahí vemos que se ve una actitud poco profesional de la Cancillería. ¿Ah? ¿Cómo ha perdido ese peso intelectual, ese peso estratégico y que tiene, ¿no es cierto?, de estudios jurídicos la Cancillería, que tiene una larga tradición y se han cometido errores que yo diría que no están a la altura de lo que corresponde para tener a un país en el manejo de sus relaciones exteriores? No sé qué opinas tú, Juan Enrique. Bueno, yo voy a salir en defensa también ahí de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo he tenido oportunidad de conocer, son muy profesionales y como bien dices tú, tienen una tradición y una preparación para desarrollar la actividad como corresponde. Lamentablemente, nuestro presidente, yo creo que a veces se aleja del consejo o de la asesoría que le hace el ministerio a través en este caso, del ministro y eso conlleva que se cometan algunos errores. Yo creo que esa es la razón. Y bueno, y veremos cómo se cierra todo esto. Hoy está en Francia, me parece que es el último país de este periplo que hizo nuestro presidente por Europa. Y quedó también el tema de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que es un tema que también está promocionando el presidente en el extranjero, destacando la figura de quien nos llevó a ese desastre, que fue la del presidente Allende. Yo no tengo nada contra la persona en particular como ser humano del
presidente Salvador Allende, pero lamentablemente, tristemente y yo diría trágicamente para nuestro país, nos llevó a la crisis más honda y profunda, social, económica y política del siglo pasado. Así que, bueno, dicho eso, yo creo que cambiamos de tema porque nos quedan un par de minutos y tú querías comentar algo, me parece, del proceso constitucional que sigue avanzando y, bueno, se finalizó la participación ciudadana, ahora están el Consejo Constitucional trabajando, le quedan, ¿cuánto? 4 meses, ¿no? Un poquito menos de 4 meses para terminar su labor. Carlos. Bueno, efectivamente, Juan Enrique, estamos en una parte importante y en un avance que tiene gran relevancia para el país en relación a la constitución, al proyecto de nueva constitución donde se entregaron las enmiendas por parte de las distintas bancadas. Yo quiero solamente, ya que el tiempo es escaso, solamente destacar de que me parece que hay muchas enmiendas que van en el sentido correcto, ¿m? De asegurar una república, asegurar un Estado moderno y también, ¿no es cierto?, mantener con mucha claridad los derechos de las personas, derecho a la vida, derecho a la elección, de educación, salud, derecho a mantener la propiedad de las pensiones. Yo creo que van en el camino correcto. Son muchas las enmiendas que se han entregado, así que no creo que sea el momento de comentarlas, pero lo vamos a ir conversando. Muchas de las enmiendas que se han presentado, nosotros hemos tratado esos temas en nuestro programa y hemos visto que se está viendo reflejado en las enmiendas. No sabemos todavía si todas lo que hemos conversado, pero parte importante, Juan Enrique. Así es, bueno, este es un proceso que ahora cerró todo lo que era la participación ciudadana, que yo diría fue bastante escasa, poco representativa y fría. Veremos qué es lo que sale de esto o qué se le aporta finalmente al Consejo Constitucional, que como bien dice Carlos, tiene por delante la labor de revisar estas enmiendas y proponernos de aquí a noviembre un texto para plebiscitarlo el 17 de diciembre. Estimados auditores, lamentablemente hemos llegado al término de nuestro programa. Carlos, la despedida, no nos queda otra cosa. Sí, bueno, esperamos que nuestros auditores tengan un excelente resto de semana. Eh, Tal como mencionamos en el programa, está todavía en desarrollo la visita del presidente a Europa. Está el tribunal, el Consejo Constitucional trabajando a toda máquina. Y bueno, esperamos que se superen porque todavía están apareciendo muchos problemas con seguridad, con pérdida de empleo. Las noticias económicas no son buenas, así que bueno, esperamos nosotros poder comentarlas con ustedes la próxima semana en este mismo horario a nuestros amigos de Revelando. Así que muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Juan Enrique. Gracias por su sintonía, estimados auditores, y será hasta el próximo jueves, si Dios quiere, pero recuerde, revelando de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.